Buen día, chicas, buen día, buenas tardes, dependiendo del momento en el cual estén viendo el video. Bueno, este era un pequeño videito que les debía con respecto al texto de Isabelino Siede, que les dije que iba a tratar de retomar. Voy por partes, ¿sí? La idea un poquito de esta clase o de este videito va a ser que ustedes puedan poner bien ordenadamente y contraponer ese enfoque tradicional con lo que nosotros decimos la perspectiva renovada o el enfoque actual, ¿no?, de la didáctica de las ciencias sociales. En este sentido, el texto de Isabelino Siede, bueno, el texto trata de alguna manera perdón, vino el correo. Pensando en la enseñanza tradicional, yo lo que les propongo es que miremos un poco nuestra biografía escolar y observemos cuál de las prácticas que recordamos se vinculan un poco tanto a lo que Finocchio, ¿se acuerdan? Silvia Finocchio hablaba con esta idea de la práctica positivista, de la idea de la enseñanza tradicional. ¿Qué tipo de cosas nos enseñaban, no? Nosotros lo que vamos a ir viendo es que aparece una historia, aparece una geografía, una historia que problematiza poco los conflictos, una historia que se centra en enseñar de forma memorística, enciclopédica, y que centraba, ¿no?, sus relatos históricos, sus narraciones sobre el pasado nacional en los grandes hombres, en lo que nosotros podemos decir los próceres patrios, ¿no? Siede, por ejemplo, a partir de la página 11, Siede, por ejemplo, empieza a brindar algunas experiencias, ¿no?, sobre cómo les enseñaban a algunas personas durante su infancia. Por ejemplo, esta muy breve, ¿no?, de Valeria L. Con respecto a las ciencias sociales no recuerdo mucho, pero trabajábamos con guías y a veces el manual. En sí el área abarcaba más geografía que historia y nos hacían hacer muchos mapas. Vamos a otro ejemplo, ¿no? Alejandra es este segundo en esta otra página. En la escuela primaria me enseñaron temas como las fechas patrias, también llamadas clases alusivas. También vi ríos, valles, límites de Argentina y de mi provincia, Jujuy. Otros temas que vi fueron los planetas, el universo en sí, cómo está formada la Tierra, los nombres de los países con su respectiva capital, tipo de religión. En séptimo vi a los indígenas argentinos, diaguitas, zonas y todos los demás indígenas, ¿no? Fíjense que la forma y los temas que se enseñan parecieran, primero, que hay un excesivo énfasis en algunas cuestiones vinculadas a los contenidos, como las fechas patrias. Acá tenemos, por ejemplo, también otro testimonio, ¿no? Marina G. Lamentablemente no es mucho lo que puedo recordar, diría que prácticamente nada, apenas los actos referidos al 25 de mayo, 9 de julio. La idea de que nosotros teníamos una historia que memorizábamos y aprendíamos es una idea que es muy fuerte para la enseñanza, es una idea fuerza en la enseñanza tradicional, porque lo que se intenta transmitir en esa perspectiva clásica es una idea de que de que la historia está hecha por una serie de personas que son importantes, que la historia solamente es recordar aquel pasado, y también todo esto en un contexto en el cual desde fines del siglo XIX se construye, ¿no?, la identidad nacional argentina. Y esto es muy importante porque las efemérides tuvieron un rol central. Así la historia y la geografía, por ejemplo, trataron de enseñar tanto sobre el pasado argentino como la geografía nacional. Pero bueno, la perspectiva siempre era como muy repetitiva, ¿no? Y también un modelo bastante tradicional, ¿no? El docente enfrente de los alumnos completamente sin poder brindar sus puntos de vista, sino solamente ciñéndose a repetir lo que va diciendo el docente, a calcar mapas, a copiar y pegar respuestas en algún cuestionario,
Con lo cual dejaba muy margen a la producción propia, ¿no? Pero esto se acuerdan que tiene que ver con toda una idea que está muy vinculada a, bueno, cómo son las ciencias sociales y qué tenemos que hacer, ¿no? Si la idea es enseñar el pasado argentino y la geografía del país, construir una identidad nacional y también construir un estudiante que sea disciplinado y que siga ciertos ordenamientos, nosotros vamos a ver que eso forma parte de esa enseñanza tradicional. Hay algo que sí, por ejemplo, acá señala muy bien, ¿sí? En este texto lo vinculamos también eh, con el texto de Finocchio, que por ejemplo hacia 1910 tenía un sentido enseñar todo eso, pero que para los años 2000, cuando digamos estas prácticas ya están súper extendidas por todo el país, hay que repensarse. Hay que repensar cómo enseñamos y qué enseñamos y si sigue siendo el mismo objetivo. Si las ciencias sociales primero tenían un objetivo de construir una identidad nacional y darle entidad a la Argentina y construir un espacio también para que eh, los individuos tengamos una idea de la territorialidad de Argentina, vamos por un lado. Ahora, sucede que para el siglo XXI, esa matriz de enseñanza se encuentra muy, se encuentra muy desactualizada y no permite lo que nosotros llamamos aprendizajes significativos. Es decir, las propuestas que hacen desde esa perspectiva tradicional son las propuestas que nosotros sugerimos justamente dejar atrás, porque a la larga lo que está generando eh, es, eh, es la utilización de estrategias, recursos, métodos que no van de la mano con una nueva realidad. ¿Por qué? Porque en el siglo XX se construye toda una nueva noción de lo que son las ciencias sociales y nosotros podemos decir, ¿no? Para finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, que tenemos bastante claro que las disciplinas sociales tienen un objetivo, que es estudiar, analizar, investigar científicamente la realidad. La idea de realidad social, que en tanto construcción de los seres humanos en su vínculo con la naturaleza y en su vínculo entre ellos mismos, no aparece tan presente, mejor dicho, no aparece en lo absoluto en la enseñanza tradicional. La enseñanza tradicional tiene otro objetivo. Esta nueva perspectiva que nosotros vamos a ir trabajando y que más o menos Siede va a ir diagramando, está vinculado con ir pensando las ciencias sociales como herramientas para decodificar la realidad. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer justamente en la escuela es brindarles herramientas a los chicos y a las chicas para que ellos puedan ir construyendo conocimiento desde su punto de vista, siempre eh, ateniéndonos a la edad, siempre recurriendo a los mejores recursos y las mejores estrategias. Isabelino Siede también plantea, bueno, esta enseñanza tradicional la seguimos viendo en el siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, él dice, esto es un currículum residual, esto es algo que se desprende de las prácticas tradicionales y se desprende porque no hay una forma de abordarlo novedosa que haya hecho raíz entre los docentes. Por eso acá la propuesta, chicas, es que nosotros tratemos de ir pensando el enfoque a partir de, primero, en oposición a la enseñanza tradicional, eh, en segundo lugar, con una nueva visión del alumnado, con un alumnado presente, autónomo, yo digo muchas veces protagonista de su aprendizaje y en realidad esa frase pareciera que no tiene tanto sentido, pero esa frase está vinculada a que nosotros pensemos a los chicos como artífices, como productores y no simplemente como receptores. Eh, Nuestro objetivo de enseñanza hoy tiene que ser la realidad social, entendiendo lo compleja, entendiendo lo dinámica que es, lo cambiante, y brindar herramientas para que esa realidad pueda ser vista con otros ojos, ¿no? Un poco lo que plantea Siede es, las ciencias sociales ayudan a ver la realidad con otros ojos, es decir, que te ayudan a desarmar esa realidad y te permiten verla críticamente y no solo aceptarla. Entonces, desde las ciencias sociales lo que nosotros vamos a proponer justamente va por ese lado, ¿no? Escoger fuentes de información, recurrir a estrategias que valoren
que valoren las habilidades de los alumnos, que les permitan producir conocimiento y no repetir conocimiento. Y al mismo tiempo también nos proponemos como docentes poder ver críticamente esa realidad, no simplemente seguir unos lineamientos en los cuales vamos por una senda, ¿no? Vamos por una senda que es completamente lineal, porque pareciera eso, ¿no? Que cuando nosotros enseñamos la historia de cierta forma, más vinculada a la enseñanza tradicional, la historia se reduce a ser una narración o un cuento de un grupo de personas, cuando esos cuentos, esos grupos de personas, muchas veces dejan de lado otros grupos sociales, por ejemplo, la historia de las mujeres, la historia de los sectores populares, la historia de los niños y las niñas, ¿no? Cómo eran estos actores sociales en otros momentos de la historia. Eso también es un punto súper interesante. Nosotros tenemos que partir de problemáticas que sean cercanas a los chicos, que estén vinculados con lo que sucede y ponerlos a pensar los temas de ciencias sociales a partir de preguntas, de situaciones problematizadoras, en la cual los chicos puedan brindar una respuesta a partir de lo que van pensando y a partir de sus propios marcos de pensamiento, ¿no? Entonces me parece que cuando ustedes aborden el texto de CIE tienen que tratar de ir de este lado, ¿no? Tratar de ir pensando hacia dónde va la enseñanza de las ciencias sociales. Yo como, para sintetizar, lo que les diría es, nuestro enfoque actual se opone al enfoque tradicional en una serie de cuestiones, en tanto el rol del alumnado, el rol del docente, la idea de conocimiento que tenemos de historia y de geografía, ¿sí? No es lo mismo en la enseñanza tradicional que en la enseñanza, que nuestro enfoque renovado, la forma en la cual, la concepción que tenemos de historia y de geografía y qué actores sociales vamos a abordar, pero también las habilidades que generamos en el alumnado, ¿sí? Y eso requiere que nosotros dejemos de lado y podamos superar nuestras metodologías de enseñanza más tradicionales que nos marcan enormemente y poder ver las ciencias sociales como un espacio de construcción de conocimiento y de apertura para que el conjunto de niños y niñas puedan intercambiar sus puntos de vista, vayan construyendo conocimiento individual y colectivamente y también vayan desarrollando capacidades y habilidades que estén vinculadas justamente con la cultura estudiantil, la cultura de la escuela, ¿sí? Bueno, corto acá el video, nos estamos viendo.